Universidad Nacional de Loja. Hola, somos Talía Caterina Pardo Alejandro y Paola Belli Rodríguez Medina, estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación, de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial con la materia Terapia del Lenguaje, del ciclo séptimo paralelo B, con nuestra docente, la doctora Lisette Comarrón. Para esta terapia vamos a utilizar los siguientes instrumentos que son guantes, mascarilla y bajalengua. Dentro de los materiales tenemos lo que es espejo y un CD. Dentro del CD debe contener algunos sonidos como medios de transporte, ambulancia, alarma de bomberos, patrulla de la policía, tren. Ruidos del cuerpo humano pueden ser los aplausos, bostezos, estornudos, eructos y golpes. Dentro de lo que respecta a sonidos de instrumentos musicales puede ser flauta, guitarra, maracas, piano, violín. Sonidos de la naturaleza puede ser la lluvia, el temblor, el viento. Entre otros sonidos puede ser al romperse un vidrio, un timbre y el sonido del teléfono. Exploración de los órganos articulatorios y de fonación. Exploración del estado de audición. Para esta ficha de exploración de la audición necesitaremos los datos del niño y esta ficha está confeccionada por Tato, el cual realizó una lista de 25 palabras y sílabas, y en las cuales existen las siguientes instrucciones. Le debemos de pedir al niño que esté de pie o sentado. El logopeda se debe de ubicar frente o a un costado del niño. En caso de que el logopeda se coloque frente, la distancia será de aproximadamente de unos 6 metros, utilizando la lista A, obviamente. Eh, para esto vamos a pedirle al niño que a la hora de realizar esta exploración deberá de taparse con el dedo o nosotros podemos facilitarle un algodón para que se ponga en el oído y se tape y con esto podamos explorar un oído y que el otro no intervenga. Para ello vamos a necesitar la lista, como tenemos acá, la lista de las palabras, la lista A, y la distancia que vamos a tener será de unos 3 metros, en las cuales le vamos a decir le vamos a ir diciendo las palabras y el niño nos va a decir lo que comprendió de estas palabras o lo que avanzó a oír de estas palabras y nosotros iremos anotando si hubieron errores o no. En la lista B acá tenemos otras palabras, la lista C también. En la lista C hay una diferencia entre que tiene que ver con la distancia. Aquí deberá de estar el logopeda cerca del oído y se dará como un tipo susurro en el oído para que el niño escuche. En la exploración de los órganos articulatorios y de fonación. Para esta exploración necesitamos la ficha de los ejercicios para la gimnasia de los órganos fonoarticulatorios. En estos ejercicios tenemos como el principal son estos ejercicios dirigidos para el velo del paladar, en los cuales le vamos a pedir al niño que diga la letra A manteniendo la boca abierta. El velo del paladar deberá elevarse lo más posible. Para aprender a subir voluntariamente el velo del paladar, hacer la posición de la sin usar la voz. El niño deberá de bostezar tratando de elevar el velo del paladar lo más atrás posible y deberá de tocar con la parte posterior de la lengua el paladar y decir K. Todos esos ejercicios le vamos a pedir al niño que realice. Tenemos ejercicios de la lengua. En estos ejercicios se dividen en dos, tanto los ejercicios internos como los ejercicios externos. Entre los ejercicios internos de la lengua tenemos que
Le vamos a pedir al niño que dirija la lengua a los lados de la boca, apoyando la punta en la cara interna de las mejillas sucesivamente. Realizar movimientos giratorios de la lengua con la punta entre los labios y los dientes. Primero se realiza en un sentido y luego en el sentido contrario. Golpear rápidamente la cara anterior y posterior de los incisivos superiores con la punta de la lengua y con la punta de la lengua golpear los alvéolos superiores. Para los ejercicios externos de la lengua, vamos a pedirle al niño que saque la lengua lo máximo posible y la vuelva a ingresar en su boca. Estos movimientos pueden ser repetitivos y pueden ser de distintos ritmos. Podemos pedirle al niño que saque la lengua rápido y la vuelva a ingresar lento, o que saque la lengua lentamente y la vuelva a ingresar rápido. Mover lateralmente la punta de la lengua, ya sea al lado izquierdo o al derecho. Tocar la cara inferior de las mejillas interiores con la punta de la lengua. Los ejercicios de los labios. Aquí le vamos a pedir al niño que debe de apretar los labios y aflojarlos, pero sin abrir la boca. Separar ligeramente y juntar los labios con rapidez. Sonreír sin abrir la boca y después sonreír. Oprimir los labios uno con otro fuertemente. Le debemos de pedir que sostenga un lápiz con el labio superior a modo de bigote. Abrir y cerrar la boca como si estuviera bostezando. Hacer vibrar los labios o imitar el sonido de un auto. Los ejercicios de mandíbula. Aquí le vamos a pedir al niño que abra y cierre la boca con distintos movimientos y ritmos. Vamos a pedirle que se imagine como si estuviera masticando chicle y que haga ese movimiento. También que imite el movimiento del bostezo, que apriete los dientes y después los afloje, y que realice movimientos laterales de la mandíbula inferior, llevándola sucesivamente a un lado o a otro. Entre los ejercicios faciales tenemos inflar las mejillas, desinflar las mejillas luego de un tiempo que haya retenido el aire, inflar la mejilla izquierda, inflar la mejilla derecha, tomar mucha agua, retenerla por un tiempo y después hacerle que suelte el agua lentamente y abrir la boca y bostezar. Para el examen de respiración, para esta ficha de exploración de la respiración, necesitamos los datos del niño, tanto como los nombres, apellidos, fecha de nacimiento, edad y sexo. Para los ejercicios respiratorios vamos a evaluar estos dos tipos que son primordiales, y vamos a pedirle al niño que se ubique sentado, parado y acostado para realizar la respiración nasal y bucal. En estas tres posiciones debe de estar el niño para realizar estos ejercicios respiratorios, y de acuerdo eh, a lo que se ha evaluado el niño vamos a poner sí o no. En la respiración diafragmática tenemos la respiración abdominal o diafragmática acostado. Aquí el niño deberá de coger aire por la nariz dirigiéndola hacia la barriga. Después deberá de soplar lentamente por la boca, procurando alargar este tiempo. Para la respiración acompañada por el movimiento de los brazos. Aquí deberá el niño inspirar separando los brazos en cruz hasta unir las manos por encima de su cabeza, y deberá soplar bajando los brazos rectos hacia adelante de la cara hasta el suelo. Entre los ejercicios orofaciales, le vamos a pedir al niño que toque la nariz con la lengua, que mueva la lengua de un lado a otro, izquierda a derecha, que infle la mejilla derecha, que infle las dos mejillas, que infle la mejilla izquierda, que simule como si fuera a dar un beso, que toque con su lengua los dientes de adentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Para los ejercicios de soplo necesitaremos burbujas de jabón, vasos, colores, una vela y globos. Y entre esto le vamos a pedir al niño que realice las burbujas de jabón. Le ponemos los vasos en la mesa y vamos a pedirle que con el soplo mueva los vasos, y existe una carrera de vasos, escoger los colores, soplar la vela e inflar un globo.
Para explorar la motricidad, como ya sabemos, ahí existen dos tipos de motricidad, tanto la fina como la gruesa. Para esta vamos a explorar primero la motricidad fina, en la cual debemos de facilitarle al niño papeles de diferentes texturas y grosores, eh, bolitas, hilo, pinza, arena, eh, cualquier objeto que nos sirva para realizar estos ejercicios. Entre uno de esos ejercicios le vamos a pedir al niño que imite con las manos los movimientos de los animales, que coja objetos pequeños poniendo los dedos en pinza y que pueda separar los dedos en abanico, hacer tocar cada dedo de la mano con el pulgar. Eh, También le vamos a pedir que destape frascos con la tapa de rosca y los vuelva a tapar, que lance objetos con una mano y otra y pueda hacer una pequeña pelota de goma o un objeto. Puede manipular semillas pequeñas, realizar bolitas con plastilina, rascar papel, enrollar una madeja de hilo, eh, formar aros con churros de plastilina, pintar un tablero con pincel, realizar nudos apretados, desatar nudos, etc. Y para evaluar la motricidad gruesa necesitaremos realizar estos ejercicios. Recorrer con una cinta adhesiva de 5 centímetros de ancho usando diferentes estilos al caminar sin perder el equilibrio. Subir escalones con los dos pies en cada peldaño, saltar como a la ranita. Estos saltos pueden hacerlos como 10 saltos sin parar ni caerse y hacer equilibrio con las extremidades. Por ejemplo, de rodillas debes de levantar cada brazo, cada pierna, la pierna derecha y el brazo izquierdo debe de mantenerlos en equilibrio y es conveniente que el logopeda sea el encargado de variar estos movimientos. Ahora tenemos la exploración del lenguaje expresivo. El lenguaje expresivo se refiere a la manera de que los niños expresan sus necesidades, deseos y sentimientos a otros a través de la comunicación, tanto verbal como no verbal. La comunicación empieza al nacimiento e incluye el llanto reflexivo, el apartar la vista y el lenguaje corporal. Como primera actividad tenemos el nombrar objetos. Se le da las tarjetas con las imágenes al niño y él debe ir mencionando lo que observa. Nombrar acciones. Se le da las tarjetas con las imágenes al niño donde debe mencionar lo que está observando en la tarjeta, lo que está realizando cada ilustración. Nombrar cualidades. Se le presenta tarjetas de imágenes al niño donde nos debe mencionar las cualidades de lo que está observando, como por ejemplo la tercera imagen. Se le pregunta, ¿qué está haciendo el niño? Donde nos deberá de responder, el niño se está duchando. El empleo del léxico cotidiano. Se le entrega al niño una ficha y se le pregunta, ¿qué otro objeto conoces similar al que estás viendo? En base a cada objeto observado. Como por ejemplo, el primero, ¿qué otro medio de transporte conoces? Nos puede decir moto, bicicleta, bus, entre otros. Adivinar objetos por su descripción. Se le mencionarán algunas de las características en las imágenes y el niño tiene que responder. Como por ejemplo, es de madera, en ella se sientan y tiene 4 patas. Donde el niño nos deberá de responder es una silla. Adivinar acciones por su descripción. Se le pedirá al niño que nombre la acción que estamos realizando y él debe de responder. ¿Qué hacemos con las tijeras? ¿Qué hacemos con el teléfono? O como por ejemplo, ¿qué hacemos en una piscina? Nos debe de responder, nadamos, nos relajamos. ¿Y qué hacemos durante la noche? Adivinar cualidades.
Por ejemplo, se le dará al niño las distintas cualidades donde él nos debe responder. Como un ejemplo claro tenemos, Charlotte tomó café y se quemó. ¿Cómo estaba el café? El niño nos deberá de responder caliente. Diminutivo de. Se le pide al niño que nos diga el diminutivo de cada palabra que nosotros le vamos diciendo, como por ejemplo, carro, carrito, pelota, pelotita, ratón, ratoncito, y así sucesivamente. Nombrar a los hijos de los animales. Se le pide al niño que nos diga cómo se llaman los hijos de los animales que nosotros le vamos a mencionar. Como por ejemplo, si le decimos gallina, el niño nos deberá de responder que su hijo es un pollo. Di lo mismo con otra palabra. El logopeda mencionará lo siguiente. Por ejemplo, le dirá el maestro y el niño con otra palabra le deberá responder profesor. Otro ejemplo, médico, el niño responderá doctor. Di lo contrario de. El logopeda deberá decir ciertas palabras donde el niño nos deberá de responder con lo contrario, como por ejemplo, frío, caliente, duro, suave, limpio, sucio, y así sucesivamente. Posibilidad de reestructurar la palabra con el empleo de instrucciones. Esto es en cuanto a la exploración del componente gramatical. Aquí se le presenta al niño las imágenes con las tarjetas y se le pedirá que nos responda de forma plural. Como por ejemplo, en cada acción que vemos en las tarjetas, el niño nos debe de responder de forma plural. Si la niña está sonriendo, entonces de forma plural tendrá que decir sonreímos. El niño está escuchando, deberá de responder escuchamos y así sucesivamente. Posibilidad de reestructurar la palabra sin el empleo de ilustraciones. Se le dirá al niño una serie de palabras donde él responderá todas de forma plural, como por ejemplo, jugar, jugamos, leer, leemos, correr, corremos, dormir, dormimos, y así sucesivamente. Posibilidad de hacer concordar las partes de una oración. Se le dirá al niño las oraciones de las tarjetas donde él debe de responder las mismas oraciones pero de forma plural. Como por ejemplo, el perro ladra. Él nos deberá de responder de forma plural, los perros ladran. Otro ejemplo puede ser, la niña baila. Él nos deberá de responder, las niñas bailan. Posibilidad de utilización de preposiciones. Se le hacen preguntas al niño dentro de unas tarjetas que le vamos a brindar, donde él nos deberá de responder. Como por ejemplo, se le pregunta, ¿dónde está la pelota? El niño nos deberá de responder, la pelota está debajo de la mesa o la pelota está sobre la mesa y así sucesivamente. Exploración de formas de lenguaje. Encontramos lo que es la narración de una lámina. Se le presenta una lámina al niño donde nosotros le vamos a hacer algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué tú ves? ¿Qué hacen? ¿Dónde se encuentran? La narración de una secuencia de láminas es a través de 3 láminas hacia adelante. Pueden ser 3, 4 o de 5 láminas. Relato de una lectura. Aquí el logopeda hará la lectura de un cuento donde luego se le hacen algunas preguntas acerca de lenguaje impresivo. Para evaluar el lenguaje impresivo necesitaremos evaluar la comprensión del significado de las palabras, en la que el niño deberá de ir reconociendo los elementos presentados en las tarjetas ilustradas. De acuerdo a las literales que tenemos aquí, en el literal A tenemos ojo, nariz, oído. El niño deberá de enseñarnos o indicarnos dónde está el ojo, la nariz y el oído de acuerdo a las imágenes que le hemos presentado y así sucesivamente realizaremos con los siguientes literales.
Aquí tenemos las imágenes ilustradas en las cuales le tenemos que presentar al niño y el niño deberá de reconocerlas de acuerdo a lo que le preguntemos. La comprensión de frases y construcciones lógico-gramaticales. Aquí vamos a realizar la comprensión de frases que representan la comunicación de un suceso, significado lógico de la palabra. Aquí el niño deberá de ver las imágenes que se le presentan y de acuerdo a eso el niño deberá de ir comprendiendo y completando o construyendo de acuerdo a lo que vea en la imagen. Por ejemplo, le vamos a indicar la primera tarjeta que dice el niño lee, el perro y el niño. De acuerdo a lo que ve en la imagen puede dar su respuesta, el perro juega y así sucesivamente con las siguientes imágenes. Por ejemplo, en la de acá, el niño barre y el gato. Aquí el niño deberá de ver bien la imagen y dará su respuesta. El gato come y así. Para la comprensión con estructuras complementarias. Aquí igualmente le vamos a presentar al niño las tarjetas y le vamos a preguntar las acciones que están haciendo cada una de las tarjetas. Por ejemplo, en la primera tarjeta le vamos a enseñar al niño y le vamos a preguntar qué está haciendo el niño. La segunda pregunta que le debemos hacer al niño, ¿qué lee el niño? Todo esto debemos de ir anotando en nuestras tarjetas. Debemos ir anotando las respuestas que nos dé el niño. La comprensión de frases con preposiciones. Aquí igualmente le vamos a presentar las tarjetas al niño y el niño nos deberá de dar una respuesta a lo que nosotros le vamos a preguntar. Por ejemplo, en la primera tarjeta le vamos a indicar al niño y le vamos a decir, el perro corre detrás del gato. Las preguntas que le vamos a realizar al niño son, ¿quién va delante del perro? La respuesta del niño sería el gato. Y otra pregunta que le vamos a hacer también es, ¿qué animal va detrás del gato? Y el niño nos deberá de responder, el perro. Y así sucesivamente vamos a realizar con las demás tarjetas y vamos a realizar las mismas preguntas para que el niño nos dé una respuesta de acuerdo a lo que ve. La comprensión de construcciones comparativas. Aquí le vamos a presentar al niño las tarjetas ilustradas y en la primera nos dice, Pablo es más alto que Luis. ¿Cuál es más bajito? El niño viendo la tarjeta ilustrada nos va a dar su respuesta, la cual sería Luis. Acá, el hipopótamo es más feo que la jirafa. La pregunta que le haríamos es, ¿quién es más bonito? Entonces el niño, de acuerdo a la imagen que ve, nos va a decir la jirafa. Y así realizamos con todas las tarjetitas. La comprensión de construcciones flexivas con acciones directas e inversas. Para esta actividad vamos a necesitar una regla, un lápiz, tijeras, borrador, esfero, cuaderno, carpeta, una hoja, un libro y un marcador. Todo esto le debemos de ubicar al niño en la mesa de trabajo y le vamos a pedir al niño. Muestra la regla con el lápiz. El niño deberá de buscar la regla y el lápiz y nos deberá de enseñar. Y viceversa también le vamos a hacer. Muestra el lápiz con la regla. Y así realizamos todas las acciones. Muestra la carpeta con la hoja. El niño nos deberá de indicar la carpeta con la hoja y muestra la hoja con la carpeta igualmente. Comprensión de frases cotidianas de uso común. Aquí le vamos a pedir al niño que nos dé una respuesta de acuerdo a la comprensión de las frases cotidianas que se usan comúnmente en nuestro entorno. Por ejemplo, una de las frases que tenemos es, ¿qué quiere decir no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy? El niño nos deberá de dar su respuesta. Por ejemplo, tenemos otra, ¿qué quiere decir del dicho al hecho hay mucho trecho? El niño, de acuerdo a lo que comprende de esta frase, nos dará su respuesta y nosotros debemos de anotarla en el casillero de respuesta.
La exploración del ritmo y la fluidez del lenguaje. Aquí debemos evaluar lo siguiente: la expresión lenta, la expresión rápida, las vacilaciones, los titubeos, los tropiezos, las repeticiones, el alargamiento de sílabas, los movimientos concomitantes y las muletillas orales. Si es que el niño en todas estas actividades anteriores que las mencioné realizó cualquiera de esas acciones, le debemos de poner sí, no, a veces, y si en tal caso vimos alguna observación, la podemos anotar. También vamos a evaluar los espasmos tónicos, clónicos, tonoclónicos, clonotónicos, y también podemos ubicar las observaciones que tenemos en todas estas actividades realizadas por el niño. La exploración de la lectura y la escritura, nivel sensor-motor. Aquí le vamos a presentar al niño estas letras y el niño deberá de ubicarlas. En la lectura y dictado de palabras le vamos a leer todas esas palabras y después le vamos a dictar al niño para que el niño las copie en una hoja de trabajo. Igualmente, en la lectura y dictado de oraciones también primero vamos a leer las oraciones y le vamos a dictar las oraciones al niño para que las anote. En la lectura y dictado de texto, en esta vamos a realizar la lectura de cada texto y vamos a hacer el respectivo dictado del texto para que el niño vaya anotando. En la lectura de textos y dictado de una de las oraciones del texto. Aquí vamos a dar lectura de los textos, estos dos textos que tenemos aquí, y vamos a realizar el dictado de una de las oraciones de cualquier lado que encontremos. Por ejemplo, en el primer texto tenemos: había una vez un niño que tenía mucho miedo de dormir a oscuras, porque pensaba que la habitación se llenaría de monstruos. Pero llegó un día que era tan mayor que ya no podía dormir con luz. En la oración que le vamos a dictar al niño podemos utilizar la primera: había una vez un niño que tenía mucho miedo. Esa podría ser una oración que le dictemos. Aquí dependerá del logopeda cuál oración le va a escoger del texto y va a dictarle al niño. En la comprensión de lecturas de diferentes complejidades, aquí le vamos a realizar esta lectura al niño y vamos a realizar las siguientes preguntas. El niño deberá de dar la respuesta de acuerdo a la comprensión que tuvo de la lectura. Por ejemplo, en la lectura de la bañera, debe el niño de prestar mucha atención y comprender lo que dice en la lectura para dar al final la respuesta a las interrogantes que se presentan. Asimismo, acá tenemos otro ejemplo de una lectura que podemos utilizarla. La exploración de la lectura. Para realizar esta evaluación debemos de tener en cuenta los logros que tuvo en la exploración, si existió alguna dificultad o si tenemos algunas observaciones para anotarlas en los respectivos espacios en blanco que tenemos ahí. Por ejemplo, en la evaluación debemos de evaluar si el niño diferenció los fonemas, si hay cambios, adiciones, omisiones o transposiciones de sonidos y sílabas dentro de la palabra. Si en todo el transcurso de las fichas observamos que existieron vacilaciones, retrocesos, repeticiones y pausas indebidas, también debemos de ir anotando si existieron o no en la exploración de la lectura, y debemos ir anotando cada punto correspondiente en el lugar debido. Medios didácticos. Clasificación de elementos. La clasificación de elementos, su objetivo es determinar las particularidades de la estabilidad y distribución de la atención en el proceso de realización de una actividad poco motivante. Sus materiales: 300 cuadritos de papel de igual tamaño, de 2,5 centímetros de lado y de 6 colores distintos: rojo, amarillo, azul, verde, carmelita y negro. La cantidad de elementos de cada color es la misma.
A cada cuadrito que le corresponde a una caja se le identifica por el propio color adjudicado. La altura de las cajas deben impedir que el sujeto pueda controlar de forma visual la clasificación realizada. 24 separadores, láminas que sirvan para diferenciar los resultados por etapas. En cuanto a la instrucción, tenemos coloca los papeles en su caja según el color. De no comenzar la ejecución, se le realizará demostraciones que lo lleven a iniciar la clasificación. Se regula el tiempo de actividad, que son 10 minutos, sin que el investigado tenga conocimiento de ello. El proceso se divide en 4 etapas. La primera etapa, los 2 primeros minutos desde el comienzo de la actividad por el propio sujeto. La segunda es los siguientes 3 minutos, la tercera los siguientes 2 minutos y la cuarta los últimos 3 minutos. Las etapas se limitan una de otra colocando un separador entre ellas. En el caso de que el investigado detenga el proceso del clasificado por decisión propia, se le estimula a que siga continúe. Los parámetros a valorar son necesidad de estimulación extras para continuar el proceso de clasificados, frecuencia de estimulaciones y el momento en que tiene lugar según las etapas indicadas. El tipo de táctica aplicada en el proceso de realización de la clasificación es selección y clasificación de las unidades en grupos de un mismo color y su colocación en la correspondiente caja. Los elementos clasificados son los que predominan en el campo visual del individuo en un determinado momento. El sujeto tiene en cuenta las condiciones cambiantes en el experimento de forma total. Selección y clasificación de los elementos en un grupo de un color determinado y de forma total, es decir, sin tener en cuenta los cambios que se operan. Este tipo de táctica es productiva sobre al principio de la actividad cuando unidades del mismo color pueden encontrarse juntas en cantidades significativas. Como tercero, selección y clasificación de elementos uno a uno de diferentes colores. El individuo tiene en cuenta las condiciones cambiantes de forma parcial. Y como cuarto punto tenemos la selección y clasificación de elementos uno a uno bajo un orden determinado en correspondencia con la colocación de las cajas frente al sujeto. La rapidez en el proceso. Se determina la cantidad de elementos clasificados en cada etapa y como promedio en la unidad de tiempo 1 minuto. Cantidad y tipo de errores se consideran error en la colocación de un cuadrito en una caja de otro color. Por el tipo se clasifican en corregidos de forma independiente y no corregidos. Índice de la efectividad de la actividad que es relativa y absoluta, donde efectiva relativa, n cantidad de unidades clasificadas y selección en una etapa dada, errores de la selección y clasificación en cada etapa. EA, efectividad absoluta, n cantidad de elementos seleccionados y clasificados en los 10 minutos, NT, cantidad máxima de elementos a clasificar, 300, errores cometidos en los 10 minutos. Exploración de la gnosis visual y acciones perceptuales visuales. En la ficha de comparación con un patrón tenemos como objetivo determinar el nivel de formación de la acción perceptual de comparación. Entre los materiales que necesitaríamos para esta ficha tenemos patrones recortados de material coloreados de diferentes formas pero de igual tamaño. 3 cajas donde debemos colocar estos patrones que deben de estar identificados. Instrucción. Las cajas deben de tener una altura que le impida al niño ver las ilustraciones que ya clasificó al echarlas dentro de las correspondientes cajas. Las ilustraciones son objetos que por su forma y medidas específicas se encuentran en correspondencia con los modelos o patrones que se brindan para el clasificado. Tenemos 3 formas de los patrones que debemos de tomar en cuenta: las circulares, las triangulares y las multiangulares. Instrucción. Coloca la figura en la caja según la figura. Aquí tenemos las figuras que son circulares, triangulares y multiangulares. En la ficha de identificación tenemos como objetivo definir el nivel de formación de la acción perceptual de la identificación.
Material, matriz de los colores de 15 elementos ordenados en una tabla cuadriculada de 5 filas. Esta matriz de colores debe de tener 3 tonalidades y estos mismos elementos deben de estar separados. Desarrollo. Se le presenta al niño la tabla de colores y se dan los cuadrados por separado y se le debe de solicitar que el seleccionado por el experimentador sea colocado en la tabla correspondiente. Es decir, el logopeda o experimentador debe de señalar o seleccionar una tabla de colores para que el niño las ubique en la tabla correspondiente. Para ello debe de realizar un número determinado de intentos. En la instrucción que le damos al niño debemos de pedirle que busque un color igual a este en la tabla. Aquí están los colores en los cuales se debe de guiar el niño. Para la ficha modelo, como objetivo tiene determinar el nivel de formación de la acción perceptual de modelo. Entre los materiales que necesitaremos son juegos de rompecabezas con diferentes tipos de cortes, número de partes en fondo y sin él. Entre estos cortes deben de estar en Y, en X, un corte incompleto en Y 2 cortes en X y una figura en cortes multiangulares. De igual manera se concibe un número similar de figuras sin fondo, con las mismas particularidades. Se confecciona el material en ilustraciones, se obtiene un total de 8 figuras con fondo y sin él, e igual cantidad de ilustraciones con fondo y sin él. Desarrollo. Se afectan las partes desordenadas del objeto de tal manera que no solo se tengan que desplazar a su lugar, sino también reorientar la posición de estas. El investigador o logopeda no nombra al objeto, simplemente solicita la ejecución de la tarea. Si el niño no comienza la ejecución, el logopeda une las partes y y nombra la figura obtenida. Luego abandona las partes o las desordena y le pide al niño que lo haga de nuevo. Instrucción: forma la figura. Aquí tenemos las figuras que le debemos de presentar al niño, que están en sus respectivos cortes, y el niño deberá de ordenarlas de acuerdo a los cortes para que tengan sentido cada figura. Siluetas. Para esta ficha de siluetas como objetivo tenemos determinar las condiciones óptimas para el reconocimiento cualificado de la imagen visual. Entre el material tenemos diferentes tipos de imágenes reales, siluetas con entornos, punteadas, imágenes enmascaradas de diferentes características y de grado de complejidad. Entre los ejemplos de las imágenes que debemos de tener son las mariposas, sombrillas, rana, tijeras o sillas. En el desarrollo, al menor se le propone nombrar las imágenes brindadas o seguir sus contornos con un indicador o puntero. En la segunda variante de realización de la tarea se excluye la influencia de los trastornos verbales en la formación correcta de las respuestas. En caso de la solución de ejercicio, se le propone reconocer la imagen no identificada entre los objetos reales o de su entorno. Aquí tenemos los ejemplos de las imágenes, que son una mariposa, una silla, una sombrilla, una rana y unas tijeras. Para ello deberá el niño seguir el contorno de la mariposa con puntos y con líneas. Y así en todas las imágenes, acá está en la sombrilla, en la rana. Exploración de la memoria. Memoria involuntaria. Estímulos verbales. Memoria involuntaria de estímulos verbales. Su objetivo es determinar las posibilidades de reproducción involuntaria de estímulos verbales. El material: 10 palabras no relacionadas entre sí y que se encuentren como mínimo en el vocabulario pasivo del menor. Por ejemplo, mano, silla, goma, caja, perro, taza, muñeca, camisa, televisor, lámpara, etc. 16 ilustraciones objetales, de ellas 10 corresponden con los estímulos verbales y 6 adicionales. Instrucciones: yo digo una palabra, tú escúchalas.
Primero, las palabras son emitidas por el logopeda con un intervalo de 3 segundos y con la suficiente claridad y exactitud. Segundo, luego se le propone al examinado encontrar las ilustraciones que representan las palabras dichas. Otra instrucción es, encuentra las ilustraciones de las palabras dichas. Ante el menor no se planea recordar. Los parámetros, aceptación de la tarea y comprensión de ilustraciones independientes en la ejecución de la tarea. Estrategias utilizadas para la reproducción. Método de reproducción del material reproducido, presencia del efecto lateral. Segundo, presencia de reiteradas repeticiones visuales de las ilustraciones ya seleccionadas y de las restantes con el objetivo de continuar la reproducción. Intención de conservar el orden de las palabras en el proceso de reproducción. Los errores cometidos. Presencia de errores. Error se considera la selección de una ilustración que no corresponda a los estímulos dados. Se tiene solo en cuenta los que son corregidos durante el proceso de reproducción. El volumen de la reproducción es la cantidad de palabras recordadas por el menor. Exactitud de reproducción, presencia o no dudas durante el proceso, expresadas en la selección temporal de ilustraciones que más tarde son reiteradas del conjunto que forma como representativo de los estímulos escuchados. Búsqueda de apoyo visual en el experimentado en el proceso de toma de decisiones en relación con la selección de las ilustraciones. Efectividad de la reproducción. Se determina tal y como se indicará anteriormente. Observación general. En ninguna de las técnicas expuestas el tiempo para la reproducción no se limita. Aquí podemos observar las imágenes que antes se mencionó, que está la mano, la silla, el perro, la caja, borrador, taza, televisor y lámpara. La memoria involuntaria. Memoria involuntaria, estímulos visuales. Su objetivo es determinar las posibilidades de reproducción involuntaria de estímulos. Sus materiales son láminas con imágenes de objetos, pueden ser vaso, martillo, flor, carro, caballo, mecedora, botella, mango, cartera y zapato. El desarrollo. Se coloca ante el niño varias láminas y se le permite observar por un tiempo prudencial de 21 segundos. Luego se le oculta con una pantalla, se extrae una lámina colocando en otro lugar. El niño observará de nuevo las láminas y dirá cuáles fueron las ilustraciones extraídas y las incorporará. Si el niño se equivoca, se le muestra la variante correcta y se restablece el conjunto original. Las instrucciones. Señala la instrucción que no estaba y nombra la que falta. Si el niño no logra recordar la lámina que le falta, puede brindársele la oportunidad de encontrarlas entre las otras láminas, de forma pasiva de reproducción. Sus parámetros. Aceptación de la tarea y comprensión de las instrucciones. Independencia en la realización de la tarea. Posibilidad de reproducción del material sin ayuda externa. En los errores cometidos se tendrá en cuenta la posibilidad de relación existente entre la lámina olvidada y la sustitución que tenga lugar fónica, situacional, semántica. Exactitud en la reproducción. Se le manifiesta inseguridad con la reproduzca sin hacer alusión a posibilidades variantes. Presencia o no de repetición visual o verbal de la fila como vía de apoyo para el logro de la reproducción. Aquí se le presentan las imágenes antes mencionadas, el vaso, martillo, flor, carro, caballo, silla, botella y mango. Memoria voluntaria. La memoria voluntaria, su objetivo es determinar las posibilidades en la reproducción oral de estímulos auditivos y verbales. Su material son 10 palabras no relacionadas entre sí y que se encuentran en el lenguaje expresivo del niño. El desarrollo. En la primera etapa de instrucciones, escucha con atención las palabras. Cuando termine, repite las que recuerdas en cualquier orden. El logopeda lee las palabras con suficiente claridad y exactitud durante 3 segundos aproximadamente. Luego el menor repite lo que recuerda. En la segunda etapa, ahora vuelve a leer las mismas palabras y tú debes repetirlas, las que dijiste más de lo que recordaste, todas en cualquier orden. Se ejecuta al igual que la etapa primera. En la tercera etapa,
Otra vez, se ejecuta al igual que las anteriores etapas, solo que se puede aplicar otras técnicas y pasado un tiempo prudencial se le pide al niño que repita las palabras. En el proceso de realización del ejercicio, el logopeda no dirige la atención del menor a la búsqueda de errores cometidos. Sus parámetros: aceptación de la tarea y comprensión de instrucciones, independencia de realización de la tarea, estrategias para la reproducción. Método de agrupación del material reproducido, presencia del efecto lateral. El método de retención del material recordado, dirección de la atención hacia los estímulos no reproducidos en etapas anteriores. Orden de reproducción del material presentado en cada reproducción, presencia de errores y su carácter. Repetición para sí de estímulos recordados con el objetivo de reproducir palabras olvidadas. Repetición incontrolada de un mismo estímulo recordado buscando el complemento de la fila. El menor se percata de que produjo menos elementos que están dados, es decir, opera con la presentación de la extensión del conjunto de estímulos, particulares de la curva de reproducción, volumen de reproducción, presencia de errores y su carácter, solidez de reproducción y la exactitud de la reproducción. Como por ejemplo podemos observar las imágenes con cada palabra: mano, pan, carro, mesa, gato, zapato, pelota, sol, paso, árbol. En cuanto a la memoria voluntaria, se califica de acuerdo a la tabla, donde la tabla debe contener su nombre, la edad, evaluador, la fecha y el sexo. Dentro de esto encontramos los parámetros de estímulos visuales, que es la aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción, independencia en la realización de la tarea, posibilidad de reproducción de estímulos laterales y centrales, tiempos necesarios para la reproducción de los estímulos dados. Se determina el número de repeticiones necesarias para la completa memorización de la fila. En cuanto a estos literales, si el niño cumple se deberá poner sí, en caso contrario, si no cumplió se le pone una X en no. En cuanto a los estímulos verbales, está la aceptación de la tarea y comprensión de las instrucciones, independencia de la realización de la tarea, método de agrupación del material reproducido, método de retención del material recordado, orden de reproducción del material presentado en cada reproducción, presencia de errores y su carácter, repetición para sí estímulos recordados con el objetivo de reproducir palabras olvidadas y repetición incontrolada de un mismo estímulo recordado buscando el complemento de la fila. Dentro de la actividad, si existe algún error o alguna cosa que llamó la atención, se deberá anotar en observaciones. Memoria voluntaria de estímulos visuales. Su objetivo es definir la posibilidad de reproducción visual de estímulos dados. Los medios son 6 figuras, puede ser el cubo, silla, piñata, pollo, zapato y jarra. Su desarrollo: se le brinda al menor las figuras de un determinado orden. El tiempo de la exposición es de entre 3 segundos por ilustración. En cada repetición, una de las ilustraciones que cambia de lugar lo hace por primera vez y la otra ya lo hizo. Después de la segunda realización insuficiente, pudiera considerarse de que la gran complejidad de ejercicios. Las instrucciones: 1. Observa las figuras y recuerda el orden. Luego las figuras se ocultarán en una pantalla y se cambian de lugar entre sí 2 ilustraciones. Instrucción 2. Ordena las figuras como estaban. Si el menor se equivoca, se le muestra cuáles figuras cambiaron de lugar. Luego las figuras se restablecen y tareas se repiten. Parámetros: aceptación de la tarea y comprensión de las instrucciones, independencia de la realización de la tarea, posibilidad de reproducción de estímulos laterales y centrales, tiempo necesario para la reproducción afectiva de los estímulos dados. Se determinan por el número de repeticiones necesarias para la completa memorización de la fila. Aquí observamos las imágenes que se le van a presentar al niño. Luego también tenemos un registro de la actividad donde debe contener laterales, centrales, correcto, incorrecto, y si existe algo que no estaba dentro de la actividad, se anoten observaciones.
Gracias por la atención brindada en este video.